Bueno, pues buenos días de nuevo a todos. Yo también estoy muy agradecido a Dios por poder estar aquí en esta mañana. Y aprovechamos también para saludar, como siempre, a las personas que nos siguen desde sus casas y que también esperamos que el Dios de toda gracia y misericordia pueda bendecirles allí donde ellos fielmente y con respeto y con necesidad pues se ponen delante de un ordenador, un teléfono, para poder escuchar la palabra de Dios, lo cual les da valor porque manifiestan lo importante que es para ellos esta parte. Espero que todos los que estemos aquí en esta mañana tengamos el mismo corazón también hacia la palabra. Esperemos de la palabra pues lo que ella siempre tiene y manifiesta para el beneficio de nuestras vidas. Y también me uno y agradezco mucho la fuerza de las oraciones, de la presentación, de las canciones, del coro. Puedo ver el corazón de Cristo en muchos hermanos, jóvenes y más viejos. Por lo tanto, el deseo de mi corazón es que Dios os bendiga a través de su palabra. Vamos a abrir las Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Ahí vamos a tener nuestro comienzo en el itinerario que trataremos de desarrollar en esta mañana. Como se nos ha dicho en muchos y diferentes países en esta semana que ha concluido hoy, en el día de domingo, se ha recordado lo que bíblicamente se conoce como el misterio pascual, o sea, la pasión de Cristo. El tiempo, la última semana en la que Cristo, desde su entrada triunfal en Jerusalén, presentada y todo bien aclarado en los evangelios, en ese domingo que aquí, por lo menos en España, le llamamos el Domingo de Ramos, ¿sí? Y hemos podido estar en esos momentos que cronológicamente nos han dado tanto, ¿no?, en cuanto a lo que Cristo se dispuso y se preparó para vivir a lo largo de esa semana de pasión. O sea, aquella semana que coronó la humillación y los sufrimientos de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos en el domingo que se recuerda lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que estaría 3 días y 3 noches en la tumba y que resucitaría al tercer día. Sabemos que Él en el sepulcro, literalmente en el tiempo nuestro, estuvo 1 día y medio, pero en el cómputo judío, donde cada día o unas horas de un día cuentan como un día, Él estuvo esos 3 días. Entonces, en este capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Corintios es donde a mí pienso que en esta mañana me gustaría empezar. Siento mucho temor y mucho respeto porque, como digo, cuando hablamos del misterio pascual estamos hablando de asuntos muy delicados que tienen que ir más allá de una efusividad, que tienen que ir más allá de muchos asuntos que superficialmente no explican con justicia todo lo que representa y significa la resurrección de Cristo. Y por lo tanto, en el tiempo que tenemos en esta mañana, insuficiente por completo, trataré de hablar con la ayuda de Dios lo que pueda. Dice así, vamos a leer hasta el versículo 9. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, si permanecéis en la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Estamos en un contexto donde Pablo está tratando de hacer una defensa, una apología, está tratando de desarrollar la doctrina de la resurrección de los cristianos de entre los muertos. Un asunto fundamental en lo relacionado con nuestra fe y con nuestra vida cristiana. Pero Pablo tiene que presentar este argumento fundamentándolo en la base de la resurrección, que es la resurrección de Cristo. O sea, sin esta resurrección no tendríamos ninguna expectativa de otra resurrección. Entonces es importante ver que en lo que Pablo va a enseñarnos en cuanto a lo que es nuestra bendita esperanza, primeramente pase por lo que fue la resurrección de Jesucristo. Cuando hablamos de resurrección, debemos de entender que es la piedra angular de la fe cristiana. Realmente, si la fe cristiana tiene un tropiezo explicativo, está en la resurrección. Cuando nosotros leemos los evangelios, podemos ver y podemos entender como si algo le preocupaba entre las muchas cosas que le preocupó a la sociedad hostil que crucificaron, detuvieron y maltrataron a Jesús, era su resurrección. O sea, ellos recordaban que aquel hombre había dicho que resucitaría al tercer día. Y por lo tanto, estas palabras dichas por el propio Jesús, cuando por ejemplo en Mateo 12:39, él habla del libro de Jonás y de la experiencia de Jonás a una generación maligna y perversa que le pide una señal. Y esa señal, el propio Jesús dice, no hay más señal que la del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que el profeta Jonás había estado 3 días en el vientre de un pez y había sido escupido, y que esta historia narrativa en el Antiguo Testamento era un tipo de lo que sería la resurrección de Cristo. Por lo tanto, este asunto tiene una fuerza y tiene una verdad espiritual. Cristo, al comienzo de su ministerio, en su primera purificación en el templo, a él también le hablaron de estas señales, y él dijo: destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días, y estaba hablando de la resurrección de su cuerpo. Y por supuesto, a lo largo de muchas conversaciones con sus discípulos, siempre mantuvo sus sufrimientos y su resurrección al tercer día. Por lo tanto, esto es un asunto fundamental de la vida cristiana. Cuando estamos entendiendo lo que Cristo viene hablando y lo que Cristo viene enseñando, entonces podemos ver que la resurrección tiene un aspecto histórico y fundamental para la iglesia cristiana. Los evangelios nos enseñan que en el propio orden que Pablo aquí nos está hablando, hay 10 apariciones mínimas de Jesús computadas también en los evangelios y en el libro de los Hechos. Y sabemos perfectamente que aunque para Pablo aquí el primero que ve a Jesús es Pedro, nosotros sabemos que los evangelios no nos dicen esto. Juan nos enseña que era María Magdalena, pero Mateo nos enseña que era María Magdalena y María, pero Marcos nos enseña que era María Magdalena, María y Salomé. Por lo tanto, entendemos que las primeras que vieron al Señor resucitado fueron las mujeres, y que esas mujeres a posteriori informaron a los apóstoles, y que Pedro y Juan vinieron al sepulcro.
Entonces, esa narrativa y esos hechos son fundamentales a la hora de verificar y de creer que en el asunto histórico la resurrección de Jesucristo es verdad. Como dije, si algo le preocupaba a los fariseos, si algo le preocupaba a los alguaciles romanos, era sencillamente evitar que eso sucediera. Y pusieron guardias en su tumba, ¿sí? Pero aquí tenemos el gran misterio pascual. Podemos, como digo, llegar hasta donde nuestro Señor vivió, hasta donde nuestro Señor fue visto. Estaremos por un momento en la cruz contemplando algunos aspectos importantes donde la resurrección adquiere sentido, entendiendo también sus propios sufrimientos. Y por supuesto, cuando llegamos a ese punto donde Él en la cruz piensa por un momento, ¿cómo mueren los hombres? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo último que hacen? ¿Hablan después de morir? Cristo entrega su espíritu y encomienda su vida al Padre. Él tiene un absoluto control sobre la muerte. Nosotros no podemos explicar estas cosas. Nosotros podemos llegar hasta ahí, pero en ese momento en el que Cristo entrega su espíritu e inclina la cabeza, después de haber manifestado consumado es, nosotros ya no podemos explicar nada más. Ahí hay un misterio. Cristo es descendido de la cruz, Cristo es introducido en una tumba por José de Arimatea, cumpliendo proféticamente las profecías del Antiguo Testamento acerca de su cruz, de su muerte y de su resurrección. Y a partir de ahí, lo que Cristo hizo a nosotros se nos viene grande. Descendió a los infiernos, descendió a lo más profundo de la tierra, subió a lo más alto. Todas esas cosas nos vienen muy grandes, pero están ahí en la Escritura para que podamos comprender la envergadura de su muerte y de su resurrección. Pero lo que sí sabemos es que Cristo, ese primer día de la semana, se apareció y dio evidencias de fe y de verdad a aquellos que le amaban. Y les enseñó su cuerpo, y les mostró heridas, y les mostró que podía comer y sentarse a comer con ellos, y se apareció durante 40 días dando pruebas indubitables de su resurrección. Entonces nosotros, en este sentido, tenemos que valorar en una manera muy importante la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo tiene tres aspectos. Como he dicho, el histórico, el apologético y el salvífico. O sea, ¿qué quiero decir con apologético? Pues que es una verdad que hay que defender a través de la fe, a través de nuestras convicciones, a través de nuestras seguridades, a través de aquello en lo que se basa toda nuestra esperanza. Y veremos que la resurrección tiene un alcance de carácter salvífico. Salvífico quiere decir que muchos cristianos únicamente viven centrados en el perdón de sus pecados. Y es verdad que la propiciación en virtud de la sangre de Cristo se consumó y se llevó a cabo en la cruz, pero si Cristo no hubiera resucitado, tú estarías en tus pecados todavía. Y por lo tanto la resurrección entra dentro de todo lo que la salvación es y representa en la Escritura. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en el verso 17, después de citarnos este desarrollo histórico, dice: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y todavía estamos en nuestros pecados. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el alcance de la resurrección también. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en la misma manera que tú has muerto, la resurrección de Cristo alcanza tu muerte para poder elevarte a la vida resucitada. Entonces, en este asunto es donde nosotros tenemos que tener un corazón muy, muy abierto. ¿Ya qué? Porque, como digo,
la salvación completa, bíblicamente hablando, requiere una perdición completa, bíblicamente hablando. Y en la misma manera que morimos, ¿sí? O sea, cuando Adán peca, no muere físicamente, muere espiritualmente. Y después muere físicamente. La salvación es la misma vida de Jesucristo llevada a tu condición de muerte. Entonces, en la misma manera que tú mueres completamente, eres vivificado completamente. Y esa vivificación es el fundamento principal de aquello que es tu resurrección. Amén. Amén. Entonces, ahora vamos a venir desarrollando algunas cositas que creo muy importantes. Si Cristo no resucitó, estamos en nuestros pecados. Tenemos que entender la salvación más allá de un perdón de nuestros pecados. Tenemos que llevar la salvación a la resurrección. Y ahí es donde llegaremos. Se nos ha citado ese texto en esta mañana, Romanos 4:25. Cristo fue entregado por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, la salvación se complementa en la resurrección de Cristo. Es importante esto. Amén. La obra es consumada en la cruz, pero la salvación se completa en la resurrección. Él es entregado por tus culpas, pero es resucitado para tu justificación. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los sufrimientos del Salvador y vamos a tratar de desarrollar con rapidez para poder, como digo, ver la grandeza de nuestra resurrección, ya que no podríamos hablar de una resurrección sin los sufrimientos, ya que los sufrimientos van absolutamente cercanos a la propia resurrección. Vamos a ir a Isaías 53 y no vamos a leer todo el contexto porque no tenemos tiempo en esta mañana, pero si esto no conmueve tu corazón, si tu corazón no se inquieta con la palabra, difícilmente yo puedo decir nada más. Este contexto es un contexto precioso. Sabemos, algunos, supongo, igual, no todos, que entre el capítulo 42 de Isaías y hasta el capítulo 53 tenemos lo que se conoce en el libro de Isaías como los 4 cánticos del siervo. El siervo que se nos presenta en el capítulo 42. Los sufrimientos del siervo se nos van a presentar en el 4º cántico, que es desde el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Pero en medio tendremos la exaltación, la cual se nos enseña a partir del versículo 9 del capítulo 53. Nosotros podemos leer y dice aquí, mi siervo, está hablando de Jesús, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. O sea, el comienzo de este 4º cántico del siervo se fundamenta en la exaltación de Jesús. La exaltación de Jesús es una verdad que acompaña a la resurrección. O sea, esos sufrimientos tuvieron su recompensa en la exaltación. O sea, fue exaltado en virtud de su humillación y de sus sufrimientos. Dice el verso 14, ¿cómo se asombraron de ti muchos?
De tal manera fue desfigurado de los hombres. Isaías está escribiendo 700 años antes del nacimiento de Jesús. Su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Todo esto está relacionado con los sufrimientos de Jesús, su resurrección y su exaltación. Ahora dice el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Esto está indicándonos los sufrimientos y la humillación y la propia humanidad de Jesucristo que tanto hemos hablado. O sea, no podremos ver en él a través de los ojos físicos lo que realmente él era interiormente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. A los pies de la cruz, las personas veían a Jesucristo como un castigado por Dios, como alguien que estaba sufriendo por sus propias maldades y pecados, por alguien a quien Dios estaba realmente maltratando, pero sin embargo desconocían que él estaba siendo herido por nuestras rebeliones. Tu rebelión, mi rebelión, tu maldad, mi maldad, estaba siendo el sufrimiento de nuestro Señor. Ahora podemos, por un momento, dice, sufrió nuestros dolores y nosotros, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, la Biblia nos habla mucho y abundante acerca de todo lo que estamos enseñando. Estamos en un contexto muy conocido por el cristianismo. Estamos en un contexto que posiblemente nadie de los que están aquí en esta mañana le es extraño y nunca lo habrá leído. Lo hemos leído muchísimas veces. Los sufrimientos de Jesús hay que partirlos en dos etapas. Aquellos que son generales y que tienen que ver con su propio carácter humano y la propia humillación de tener que tomar forma de hombre, de lo cual Hebreos 2:17 y Hebreos 4:15 nos enseñan muy claramente. Y en esto tenemos que pensar en algo. Cristo sufría humanamente. ¿En qué sentido? ¿Por ser hombre? Bueno, era una razón por la cual él sufría, evidentemente. Pero ese no era la clave de su sufrimiento. Él tomó esa forma de hombre siendo muy consciente de las razones que le traían a este mundo. De hecho, pudimos ver cómo los propios sacerdotes buscaban un día para poder matarle y que no fuera en la fiesta. Pero Cristo dejó bien claro, muy claro, que 2 días después de las palabras que él había dado, él iba a ser crucificado. Por lo tanto, en todo momento Jesús es muy consciente de lo que realmente él va a vivir y cuándo lo va a vivir. Ahora, nosotros le vemos humanamente y decimos, ¿por qué sufría humanamente? ¿Por ser un hombre? No, por ser sin pecado. Este era el sufrimiento humano de Jesús antes de llegar a Getsemaní. El pecado,
el pecado de los hombres, el pecado de la sociedad, todo lo que él respiraba diariamente, siendo Dios en condición de hombre, era su principal sufrimiento. Él no había pecado, él era sin pecado, el pecado le afectaba. No es como tú y como yo. A ti y a mí a veces no nos afectan los pecados. Es más, justificamos muchos pecados. Es más, tapamos muchos pecados. Cubrimos muchos pecados. Tenemos simpatía hacia muchos pecados y llamamos a esto misericordia. Pero eso no es así, hermanos. Nosotros tenemos que entender lo que realmente es el pecado. Y lo que causó en la propia vida de Jesús, en su propia experiencia. Era un aire insalubre por completo. Puedes entender cuánta misericordia, puedes entender cuánta paciencia la de nuestro Salvador caminando entre hombres egoístas, maliciosos, viendo sus mentes juiciosas, criticonas, despreciativas, viendo realmente los insultos que tantas veces recibió, y estamos todavía en los sufrimientos más generales de Jesús. Pero los sufrimientos ministeriales de Jesús adquieren su potencia en el misterio pascual, en la semana de pasión. Son incomparablemente más grandes que incluso la propia prueba del desierto. Y ahora aquí Isaías está llegando a ellos. Y observa que lo que él está diciendo es que él fue herido, dice, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora, me gustaría que fuéramos un momento a Hebreos 5:7, para poder ponernos en el escenario del momento que aquí estamos hablando. Dice el capítulo 5 de Hebreos: versículo 7 nos está hablando de Getsemaní y lo está explicando posiblemente con unos detalles todavía más profundos si cabe, entendiendo que estamos hablando de palabra inspirada, que los evangelistas. Superan al propio Lucas, que nos habla de la agonía que tuvo Jesús en el huerto. Superan al propio Lucas, que nos habla de que nuestro Señor sudó gotas de sangre. Superan a los propios evangelios cuando el Señor le dice a sus discípulos: mi alma está triste hasta la misma muerte. Ahora, lo que aquí estamos viendo, dice así: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Los gritos de Jesús al Padre en Getsemaní. Los gritos de Jesús al Padre en la cruz del Calvario. Él gritó por su sufrimiento. Y le dijo al Padre: líbrame de esta copa. Pasa de mí esta copa. Cristo era consciente del sufrimiento que iba a experimentar por nuestra maldad. Pero en ningún momento en él hubo una controversia para pensar que él, ni por asomo, estaba buscando evitar la cruz. Él era muy consciente que la cruz iba a ser una realidad inevitable en su vida. La cruz es una contradicción. El significado de la cruz por los romanos crucificaban a los delincuentes, a los que desobedecían. La cruz estaba compuesta de un palo vertical y otro palo horizontal. ¿Por qué un palo horizontal?
Ese palo horizontal habla de la contradicción a la ley de Roma. Cuando nosotros estamos contemplando la contradicción de la cruz, entonces nosotros podemos entender que Cristo estaba con sus brazos clavado a la altura de sus muñecas, a la altura del comienzo donde están sus tobillos. Y sus brazos están extendidos en la cruz y está siendo crucificado en mitad de dos malhechores como si fuera el peor malhechor de los tres. No sé si estas cosas conmueven tu corazón. No sé qué piensas. Pero la cruz es una contradicción. Nunca encontrarás una explicación que satisfaga realmente lo que tú merecías. Porque tú y yo teníamos que estar en esa cruz. Porque nosotros quebrantamos la ley divina. Y ese palo transversal nos está enseñando que quien quebranta esa ley recibe el castigo. Y encima de ese palo transversal había un documento por el cual se escribía la razón por la cual los crucificados estaban siendo muertos. Pero en la cabeza de Jesús solamente había estas palabras: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, porque no había otra razón. La muerte de Jesús es contradictoria desde la forma más razonable de pensar. Únicamente adquiere sentido en la voluntad del Padre. Para que tú y yo podamos comprender el alcance de nuestras maldades, para que realmente podamos comprender la profundidad de estos sufrimientos. Con gran clamor y lágrimas, rogando como tú nunca has rogado, ni nunca rogarás. Dirigiéndose al Padre con una necesidad posiblemente como nunca tendremos ninguno de nosotros. Pero dice que fue oído. ¿En qué fue oído? ¿Sabes en qué fue oído? En las palabras: que se haga tu voluntad y no la mía. Eso fue todo lo que el Padre oyó y lo que el Padre determinó para con su Hijo. Esto es un asunto profundo. Esto es un asunto glorioso. Esto es un asunto que tiene que marcar la fuerza de nuestra vida resucitada. Entonces, ahora podemos ver qué quería decir. Dice claramente, volví aquí a dejarme ir a Hebreos. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, la voluntad cumplida del Padre. Y aunque era hijo, recordar en qué sentido, en el único hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. O sea, en Dios nunca existe la necesidad de obedecer. ¿A quién tiene que obedecer Dios? La obediencia es una exigencia de Dios siempre a todas sus criaturas. A Él nadie le puede pedir obediencia. Por lo tanto, Cristo experimenta la obediencia en una manera experimental. No desde el derecho divino de exigir la obediencia. Esto es muy bueno. Entonces dice que siendo hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y una vez que fue perfeccionado, lo cual nos habla también de una perfección que no puede ser mejorada en la persona de Cristo y que únicamente tiene que ver con su sacrificio en la cruz, el sacrificio perfecto de Jesús, fue hecho el autor de la eterna salvación de todos aquellos que le obedecen. Por lo tanto, el verdadero cristiano es alguien que se distingue
por una fe obediente, porque es un fruto consecuente de la obediencia que el Hijo llevó a cabo en la cruz del Calvario al Padre. Amén. Verso 6, y aquí que nadie se ofenda porque es Isaías quien lo dice, todos desde Adán, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por juicio y por cárcel fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Acompañarme a Juan 19. Seguimos en los sufrimientos de nuestro Señor. He escogido este texto. Versículo 5. Estamos en el juicio, estamos en la tortura que Jesucristo sufrió. Dice, así que entonces, viniendo desde el verso 1, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Subraya esa frase. Cristo está siendo torturado en una manera desmesurada y desproporcionada, posiblemente como ningún reo de los que los romanos trataban cruelmente había sido tratado. Cristo acaba de ser fustigado, latigado con varas, con cuerdas con puntas metálicas. Nos está diciendo que le han desposeído, que le están poniendo un manto de color púrpura, lo cual es un signo de realeza, pero era una ropa sucia, era una ropa de vergüenza, era una ropa de burla. Y Cristo tiene sobre su cabeza una corona de espinas, lo cual es tremendamente significativo. ¿Cómo era una corona de espinas? Era una corona de madera, como de ramas con palos en punta, que se lo ponían en la cabeza y se lo clavaban a golpes, lo cual mostraba la cantidad de sangre que corría por el rostro de Jesús. Para este momento su cuerpo estaba roto entero por todos los azotes recibidos. Cristo no tenía ni fuerza para tenerse en pie. Pilato está tratando de que sea suficiente castigo para no matarlo. Y está tratando de darle un correctivo que satisfaga la exigencia y el hambre despiadada del pueblo de Jesús, de los judíos, de los sacerdotes. Pero no fue suficiente. Cuando Pilato sale, les dice, aquí tenéis al hombre, está diciendo, mirar la condición en la que se encuentra. Piensa por un momento en lo que Cristo hizo por ti. ¿Y todavía tienes ganas de vivir en el pecado?
y todavía tienes ganas de vivir tu vida y dedicarte en el mundo a ser feliz. Tampoco te importa la salvación. Si tú no comprendes esto, la resurrección es imposible de comprender. Un cristiano que entiende esto profundamente es un cristiano que va a vivir en una manera muy diferente. Jesús está entrando y saliendo. Imagínate una compuerta, el propio pretorio, toda la muchedumbre, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y lo van a buscar dentro. Imagínate cómo él estaba cuando Pilato fue a por él y lo trajo y les dijo: aquí tenéis al hombre, ¿qué más le queréis hacer? Estaba totalmente desfigurado. Y su boca no se abría. ¿Y sabes para qué se abrió su boca en la conversación con Pilato? ¿Puedes imaginar su rostro sangrante, su cuerpo en las ligaduras roto, dañado? Eso era un dolor terrible, las varas y los azotes. Para decirle: ninguna autoridad tendría sobre mí si mi Padre no te la hubiera dado. ¿Y tú te quejas de lo que Dios te ha dado en la vida? ¿Te quejas por lo que no tienes? Jesús está aceptando la voluntad de Dios y agradece al Padre lo que está viviendo. Pero sus sufrimientos no quedan aquí. Pilato vio que no había posibilidad de salvarle. Pilato se dio cuenta y entonces lavó sus manos. Lo cual, hoy Pilato tendrá que estar en un gran sufrimiento por todo lo que le causó al Salvador. Exactamente igual que todos aquellos que le causaron sufrimiento y no se arrepintieron. Igualmente que todos los hombres que, escuchando la verdad, no la acepten y un día sufrirán lo que realmente significa apartarse de Dios. Jesús de allí cargó su cruz y fue llevado al Gólgota. Observa que cuando él estuvo esas 6 horas en la cruz y él pudo gritar al Padre diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Piensa que la palabra es: ¿por qué me has abandonado? Es el verbo: ¿por qué te has apartado de mí? Y en la misma cruz, lo último que dijo fue: tengo sed. Esas 7 palabras benditas y maravillosas. Y dice que le subieron una esponja empapada con vinagre y en este momento entregó el espíritu y murió. ¿Quieres saber qué es el infierno? Cristo, por tu pecado, por nuestro pecado, por el pecado de la humanidad, por unos momentos estuvo separado de Dios. Recuerda que Cristo, aquellas personas que le dijeron lo que habían hecho, a aquellos que Cristo puso a la izquierda, ¿sí? Y les dijo: por cuanto no habéis hecho esto, no lo habéis hecho por mí. Y les dijo: apartaos de mí, separaos de mí al fuego eterno. Pablo dice a los tesalonicenses, muchas veces pensamos qué es el infierno y lo tratamos de identificar con dolor porque se nos habla de fuego. Y supongo que el dolor estará allí presente. Pero recuerda que el castigo por el pecado, en cierta manera, el infierno, Cristo lo sufrió por ti en la cruz del Calvario. Entonces Pablo
nos explica lo que es el infierno, lo que es la perdición. Dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 9, cuando Cristo venga para dar la retribución justa a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición. ¿Y en qué consiste la pena de eterna perdición? El ser separado, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cristo, por un momento separado del Padre, sufrió el castigo y la consecuencia de nuestro pecado. Pero no llegó con eso, sino que Cristo desde su sufrimiento dijo: tengo sed. Si tú piensas un poco, cuando realmente la historia del rico y Lázaro en sus despertares después de la muerte, una de las principales necesidades que aquel rico que había vivido olvidado de Dios era ¿qué? Sed. Por eso Jesús dice que el que tenga sed, venga a mí, beba, para no tener más sed. El hombre que muere sin Cristo morirá para tener sed eternamente. Y no habrá posibilidad de satisfacer esa sed. La cruz es algo importante. Es el fundamento de nuestra salvación. Pero como vemos, la resurrección sin estas realidades no tendría ningún sentido, porque la exaltación dependió de esta humillación. Fue exaltado por su obediencia en la cruz del Calvario. Cuando Pilato dijo: he aquí el hombre, tremendo, la persona que estaba allí. Amén. Volvemos a Isaías. El versículo 9 al 12, como dije, nos habla de exaltación. Pero no quería dejar pasar otro detalle importante de la cruz. Todos sabemos que cuando Jesús llegó al Gólgota, fue desposeído de su ropa, sí. Su ropa fue repartida a suertes, era una pieza, lo único que él llevaba. Y a veces los historiadores y los pintores nos tratan de pintar a un Jesús tapado en sus vergüenzas por el propio pudor, ¿verdad? Pero la realidad es que hay muchas posibilidades de que Cristo fuera expuesto en una total y absoluta desnudez, en la más y absoluta vergüenza, en la más y absoluta ignominia, en el más y absoluto desprecio. Observa a nuestro Salvador pendiendo desnudo, desfigurado. Y nosotros hoy, ¿sabes qué tenemos? Ropas blancas de redención. Esas ropas son las que tú vas a lucir en la gloria. Ahora estas ropas forman parte de tu atuendo interior.
Tú por la fe has recibido a Cristo, eres una nueva persona en Cristo Jesús. Han sido perdonados tus pecados, has sido justificado por su propia resurrección. Pero sabemos perfectamente que los santos un día lucirán estas galas blancas. Y estas galas blancas son los cuerpos glorificados de nuestra resurrección. Pero siempre recordaremos que hemos sido vestidos porque nuestro Señor fue avergonzado. Fueron 6 horas muy largas, absolutamente expuesto en la forma más vergonzosa y en la más absoluta desnudez. Si tú piensas en esto y no tienes un corazón que se quebranta y que cambia tu forma de vivir, no estás conociendo el Evangelio. Lo vives como algo normal, como algo que ya no tiene novedad, como algo ya sabido. Pero si puedo por un momento pensar en mi Señor sangrando. Curiosamente, la cruz, ese medio por el cual murió, hasta ahí Dios determinó la manera, ¿verdad? Sabemos perfectamente que los judíos, la pena capital era la lapidación. Pero justamente para este tiempo ellos no tenían autoridad para lapidar ya a nadie. Habían perdido, Roma controlaba y tenía que dar permiso a ellos para que pudieran matar y pudieran dar una pena capital. Entonces todo lo hacían en revueltas, todo lo hacían en una manera chanchullera, chafullera. Pero el Salmo 22 dice claramente que Cristo tenía que morir en una cruz. Por lo tanto, cuando le vemos desnudo, sangrando, sufriendo, podemos entender lo que Él merece. Y es la máxima y perfecta adoración y agradecimiento. Agradece la ropa blanca que tienes, porque tu ropa era muy negra. Tu perdición era muy real, tu muerte y tu esperanza de vida era nula y ninguna. Tu pecado era oscuro, sucio, miserable. Si hoy tienes una ropa blanca, nunca dejes de agradecerla. Mira siempre a tu Salvador. Jóvenes, mirar constantemente y despreciar la vida de la carne, despreciar la vida superficial, despreciar la vida para vosotros mismos, apreciar la vida de Jesús. Amén. Por eso Apocalipsis dice, y cuando preguntan ¿quiénes son estos que están con ropas blancas? Y dice, son los que han salido de la gran tribulación y han sido perdonados y han sido lavados y han sido vestidos con las ropas de la redención. Ahora el verso 9 ya nos va a hablar de la resurrección. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto se cumple también. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y aquí vemos de nuevo claramente la cruz y la muerte y el sufrimiento para dar sentido a la exaltación. Y aquí dice, cuando haya puesto su muerte en expiación, o sea, sabemos perfectamente el significado de expiar nuestros pecados.
La expiación se llevaba a cabo por medio del derramamiento sustitutorio de sangre de la víctima. O sea, la muerte del cordero que sustituía al pecador era lo que realmente se ofrecía con la razón de alcanzar ese perdón de pecados. Pero aquí tenemos otro aspecto importante, que es la propiciación. La expiación tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el derramamiento, tiene que ver con el pago por el pecado. Había que morir. La paga del pecado es la muerte y la expiación cumple con ese aspecto. Pero la propiciación tiene que ver con calmar la exigencia y la ira del Dios Santo. Y por lo tanto Cristo es nuestra expiación en cuanto a que Él es la víctima y Él es el sacrificio sustitutorio, pero también Él es el propiciatorio. Es en Cristo donde somos propiciados. En la misma manera que la sangre del sumo sacerdote era llevada al mismo propiciatorio previa expiación hecha por la víctima, y en ese momento Dios perdonaba los pecados y la ira era cambiada en gracia. La propiciación es importante, es fundamental. Por eso Pablo nos dice en la propiciación que hay en su sangre. Y ahora dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje. El grano cae en tierra, el grano tiene que morir y el grano lleva mucho fruto. Eso es lo que Jesús estaba enseñando acerca de su muerte en Juan 12:24. Entonces dice ahora, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verso 11, verá el fruto de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos la víctima, aquí vemos la exaltación y aquí vemos al sacerdote que hoy está sentado a la diestra del Padre. Amén. Entonces, para ir ya cerrando nuestro sermón, la exaltación tiene que ver con 5 aspectos fundamentales. Amén. La resurrección de entre los muertos. La ascensión de Cristo, lo cual nos enseña que nuestro Salvador ya no está sujeto al cuerpo humillante, sujeto a las desgracias y dificultades de esta tierra. El sentarse a la diestra del Padre, la seguridad de su segunda venida y ser la lumbrera por toda la eternidad. Esto tiene que ver con la exaltación. Entonces, volvemos a repetir, la exaltación corrobora la resurrección de entre los muertos, la ascensión de Cristo, el sentarse a la diestra del Padre, su segunda venida en gloria y ser la lumbrera por toda la eternidad. Entonces, Él fue exaltado, ¿con qué propósito? Su exaltación, ¿qué tiene que ver con nosotros? Sin su exaltación, nosotros tampoco podríamos ser exaltados. Sin su exaltación, nosotros no podríamos ser glorificados.
Sin su exaltación, nosotros estaríamos todavía en nuestros pecados. Por lo tanto, es lo que estamos hablando en esta mañana. Que si únicamente observamos la primera parte del capítulo 4 de Romanos, cuando se nos está enseñando que Él fue entregado por nuestras transgresiones, y no vemos la importancia de que fue resucitado para nuestra justificación, hay una parte de la salvación que no estamos comprendiendo. Y la salvación de Dios va desde la elección en la eternidad, la experiencia en el tiempo y la glorificación. Esto es todo el aspecto de la salvación. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de resurrección, tenemos que ver todo este panorama. Y siendo así, como digo, la resurrección en relación contigo tiene que ver con tu justificación. Puedes anotarlo si quieres. La ascensión tiene que ver con tu santificación. El sentarse a la diestra del Padre e interceder tiene que ver con tu preservación. La manifestación en su segunda venida tiene que ver con tu glorificación. Y su presencia y su esplendor en la gloria tiene que ver con tu servicio y tu reinado en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Cuando pensamos en estas cosas y podemos por un momento abrazarlas todas y situarlas en una manera ordenada, y poder verle en su sufrimiento, y poder verle en su exaltación, y poder ver el propio significado de su exaltación relacionado con mi propio perdón de pecados y con mi propia resurrección, entonces podemos vivir en una manera plena y amplia lo que la salvación de Dios es y representa. Entonces nosotros entendemos qué significa tener una vida escondida con Cristo en Dios. Entendemos qué significa ser resucitados y sentados con Cristo. Podemos entender el alcance y el significado de lo que es nuestra vida en lugares celestiales y podemos transformar todo lo que es nuestra experiencia en nuestra propia vida aquí terrenalmente. Dios nos está llamando, hermanos, a rentabilizar el conocimiento, a interiorizar las verdades de la Biblia y realmente a mostrar que toda nuestra expectativa se encuentra en esto. Entonces sabemos perfectamente que su exaltación garantiza mi resurrección y mi glorificación. Amén. Entonces aquí podemos ver y hemos tratado de desarrollar los tres aspectos importantes de la resurrección: el histórico, el apologético y el salvífico. Amén. Qué importante es la resurrección, ¿verdad? Qué importante es la resurrección en nuestra salvación. Qué importante es incluir la resurrección cuando estamos hablando del perdón de nuestros pecados. Que lo podamos tener siempre correcto, siempre presente, y que realmente podamos verle en su sufrimiento y en su exaltación. Porque sabemos que esa exaltación hizo posible nuestra nueva vida. Amén. Y me gustaría cerrar con el capítulo 21, versículo 23 del libro de Apocalipsis, y el capítulo 22, versículos 3 y 5 del mismo libro de Apocalipsis.
La nueva Jerusalén revelada, la capital del reino de los cielos en la gloria, declara Juan inspiradamente y por la propia visión profética que él tiene, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Si queremos ver el alcance de la exaltación, este texto nos enseña la grandeza de lo que Cristo es y será en la gloria. Y aquí vemos el nombre que se le da a Cristo, el Cordero, el siervo sufriente. Será la lumbrera. ¿En qué manera alumbrará? Cuando él dijo yo soy la luz del mundo, muchas personas le miraron posiblemente para un tipo de farola y dijeron, bueno, algo así parecido. A veces nosotros no somos muy diferentes, pero la realidad es que si por un momento tú te paras a pensar en el esplendor de lo que el Cordero será en la Nueva Jerusalén, y lo que tú vas a contemplar por toda la eternidad, o sea, ese alumbramiento, esa luz, pero esa luz tú la vas a contemplar y la vas a comprender y la vas a experimentar porque tú serás alguien glorificado con un cuerpo de resurrección. Y esto es lo que hará posible que tú puedas experimentar lo que aquí se nos está enseñando. Yo muchas veces pienso en mi muerte y digo, Señor, permíteme llegar a ese momento con confianza, con un estado espiritual adecuado y correcto. Pienso muchas veces en esto. Pero por otro lado, llevo mi pensamiento al fin de mi vida aquí en la tierra, donde ya José Carlos no va a caminar más en esta tierra. Los testigos de Jehová enseñan heréticamente y doctrinalmente que la salvación va a ser aquí, que esta tierra va a ser el paraíso. Pero yo, el día que me muera aquí en esta tierra, no voy a estar más. Mi vida aquí se acabará. Y la propia vida de Jesús, cuando yo expire mi último aliento, estará conmigo en ese momento. Como el Padre estuvo con el Hijo en la cruz y le pudo levantar de entre los muertos, estará conmigo en mi tumba. Y mi salvación será completa, porque mi perdición fue completa y mi perdón fue completo. Y cuando tú te mueras, piensa en estas cosas. Y cuando pienses en la muerte, piensa en estas cosas. Y en ese momento, yo entraré en una experiencia, si Cristo no ha regresado, si la iglesia no ha sido llevada de este mundo, yo estaré presente en el Señor en una quietud y en una paz esperando la resurrección. Y estaré muy tranquilo, porque esa vida estará conmigo. Recuerda que la vida tiene que ir hasta donde llega la muerte. Él mató a la muerte muriendo. Entonces, cuando tú mueras, la vida ahí se va a manifestar. La vida que tú tienes. Y va a ser evidente en tu propia experiencia. Tu cuerpo inerte en un ataúd, en una cama de hospital o en la cama de tu habitación, pero la vida ya está contigo. Tú ya eres parte de esa esperanza. Y llevo mi mente al momento donde mi cuerpo será juntado y resucitado en un momento en el que la glorificación se evidenciará en una forma tan milagrosa, donde mi vida espiritual tendrá un cuerpo glorificado. Ese es el grano que cae y es el grano que vive, muere y vive. Y Cristo es la primicia de los que vamos a resucitar. Él fue el primer grano. Qué precioso va a ser eso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa experiencia? Y de repente
glorificado tú te verás ya con tu Señor, acompañándole por la eternidad. En una vida intensa, constante, activa, a la luz de las luces. Vamos al siguiente texto. Wow. Dice así el versículo 3, y no habrá más maldición en ese lugar. Ya hemos hablado bastante hoy de esto. Y el trono de Dios y el trono del Cordero, la exaltación de nuevo presente, estará en ella y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Servirás y reinarás en una condición glorificada y exaltada por Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Es imposible que pensando en todo esto nos perdamos la vida de Jesús cambiándola por la miseria de esta tierra. Que Dios os bendiga y me gustaría orar y concluir esta mañana. Gracias de corazón